Si alguna vez estás acampando en los Apalaches y ves un ciervo parado sobre dos patas mirándote fijamente, baja el rifle y reza. No corras. A esa maldita cosa le encanta cazar a los que corren. Mi nombre es Elías y trabajé como guardabosques en las montañas de Virginia Occidental durante 15 años. Conozco estos bosques, conozco a los animales y sé perfectamente cómo suena la naturaleza cuando está en paz. Pero lo que vive en la cresta de Blackwood no es un animal y definitivamente no es de este mundo. Los lugareños nacidos aquí tienen una regla que nunca rompen. Si vas caminando por el bosque y de un segundo a otro los pájaros se callan, los insectos enmudecen y el viento deja de soplar, date la vuelta y regresa por donde viniste. No mires hacia los árboles y, sobre todo, no respondas si escuchas que alguien llora. Todo empezó en noviembre del año pasado. Hacía un frío que te calaba hasta los huesos y el cielo siempre tenía ese color gris enfermo. Yo estaba haciendo un recorrido de rutina en mi camioneta para revisar unas cabañas abandonadas en la zona norte. El camino de tierra estaba lleno de lodo por las lluvias y no había señal de radio desde hacía kilómetros. Estaba completamente aislado en medio de árboles gigantes. Aparqué la camioneta al ver algo tirado en medio del camino. Al principio pensé que era un oso negro que había sido atropellado por un camión maderero. Me bajé con mi linterna y mi arma de servicio. Pero cuando me acerqué, el olor me golpeó como una pared. No era el olor normal de un animal muerto. Olía a cobre viejo, a azufre y a algo químico, casi como amoníaco. Me tapé la nariz con la chaqueta y miré de cerca. El oso no había sido atropellado. Lo habían abierto desde el cuello hasta el estómago, pero la piel no estaba desgarrada con garras o dientes. Estaba doblada hacia los lados, con cortes precisos y limpios, como si alguien hubiera usado un bisturí gigante. Y lo más perturbador de todo era que no faltaba nada de carne. Sus órganos estaban intactos. Lo que sea que mató a ese enorme depredador no lo hizo por hambre. Lo hizo por pura diversión o para dejar un mensaje. Estaba retrocediendo hacia mi camioneta cuando noté las huellas en el barro blando alrededor del cadáver. Había marcas de pezuñas de ciervo. Eso no tenía ningún maldito sentido. Los ciervos son presas. Se asustan con el crujir de una rama y huyen de los osos. Pero estas huellas se acercaban directamente al oso muerto y luego daban vueltas a su alrededor en un círculo perfecto. Y había algo peor. A medida que las pezuñas se alejaban del círculo y se adentraban en la línea de los árboles, la forma de la huella cambiaba. Ya no eran dos marcas afiladas de pezuña. Se alargaban, se deformaban y empezaban a parecerse a un pie desnudo. Un pie enorme y deforme, pero con 5 dedos. Sentí un escalofrío tan fuerte que me temblaron las rodillas. Subí a la camioneta, puse los seguros y me largué de ahí a toda prisa. Intenté convencer a mi cerebro de que era algún cazador furtivo enfermo de la cabeza que andaba descalzo. Sabía que era una estupidez, pero a veces necesitas mentirte a ti mismo para poder dormir por la noche. Pasaron 2 semanas. Intenté olvidar el asunto del oso, pero el bosque se sentía diferente. La humedad en el aire era pesada y los animales normales parecían haber desaparecido de mi zona de patrullaje. La noche del martes me tocaba quedarme en una torre de vigilancia contra incendios. Es una cabaña de madera montada sobre postes de acero a 20 metros de altura. Tiene grandes ventanales de vidrio en los 4 lados
para ver todo el valle. Estaba preparándome un café en la oscuridad, iluminado solo por la luz de la luna, cuando escuché un ruido abajo. Era el sonido de ramas rompiéndose bajo un peso considerable. Agarré mis binoculares y miré hacia abajo, hacia el claro del bosque. Al principio sentí alivio. Era solo un ciervo, un macho grande con una cornamenta impresionante. Estaba de pie en el borde de los árboles, comiendo pasto. Pero me quedé mirándolo a través del cristal, y esa sensación de alivio se convirtió en un terror frío y pegajoso en la boca del estómago. Había algo profundamente mal en ese animal. Su cuello era demasiado largo, casi parecía estirado a la fuerza, y carecía de esa elegancia que tienen los venados. Su pelaje estaba manchado, oscuro, y parecía que no le quedaba bien, como si fuera una talla más grande que su cuerpo. Y entonces el animal levantó la cabeza. No estaba comiendo pasto, estaba masticando algo oscuro y húmedo. Pero lo que me congeló la sangre fueron sus ojos. Cualquier persona que sepa de biología te dirá que las presas, como los ciervos o los caballos, tienen los ojos a los lados de la cabeza para tener visión periférica y huir. Los depredadores, como los lobos o los humanos, tenemos los ojos al frente para cazar. Ese ciervo, esa maldita cosa, tenía los ojos al frente de su cráneo. Ojos hundidos, planos, que reflejaban la luz de la luna con un color amarillento y muerto. Y estaba mirando directamente hacia arriba, directamente hacia la ventana de mi torre de vigilancia. Estaba a 20 metros por debajo de mí, pero sentí que me miraba directamente al alma. Me tiré al suelo de inmediato. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Me quedé tirado en la madera fría, sin hacer ruido, rezando para que esa cosa simplemente siguiera su camino hacia la oscuridad. Pasaron varios minutos en silencio. Empecé a relajarme un poco. De repente escuché un crujido espantoso allá abajo. Sonó como si alguien estuviera rompiendo ramas secas muy gruesas, pero el sonido venía de los huesos del animal. Escuché chasquidos articulares horribles, seguidos por el sonido de algo pesado que se levantaba. Me arrastré lentamente hacia el borde de la ventana y me asomé apenas 1 centímetro. El ciervo ya no estaba en 4 patas. Estaba de pie, erguido sobre sus patas traseras como un puto ser humano. Pero sus rodillas se doblaban hacia atrás en un ángulo antinatural. Medía fácilmente más de 2 metros de altura en esa posición. Sus patas delanteras colgaban a los lados de su cuerpo, flácidas, con pezuñas que se retorcían como si fueran manos rotas. Y seguía mirando hacia mi ventana, inmóvil como una estatua. Entonces empezó a caminar. Dio un paso hacia la base de la torre. Su forma de caminar era torpe, temblorosa, como si apenas estuviera aprendiendo a usar esas articulaciones, pero al mismo tiempo era aterradoramente rápida. Se paró justo debajo de la estructura de acero. La torre se quedó en un silencio sepulcral. Agarré mi radio del gobierno para pedir ayuda a la estación central. Apreté el botón para hablar. Antes de que pudiera decir una palabra por la radio, escuché un sonido que me hizo dejar caer el aparato al suelo. Venía desde abajo. Era la voz de un hombre joven, un hombre que lloraba de agonía. Decía: «Ayúdenme, por favor, me rompí la pierna. ¿Hay alguien allá arriba?» El tono de voz era desesperado, lleno de dolor.
pero el ritmo era completamente robótico. Las pausas entre las palabras no tenían sentido. No era un hombre herido. Era esa cosa reproduciendo un sonido que había escuchado antes, imitando el dolor humano para hacerme bajar. Me tapé los oídos con las manos y cerré los ojos con fuerza. Las súplicas continuaron durante horas. La voz a veces cambiaba. A veces era la de una mujer llorando suavemente. Otras veces era la risa de un niño pequeño que resonaba en el valle vacío de una forma asquerosa. Alrededor de las 3 de la mañana, las voces se detuvieron. Hubo un momento de paz. Y luego la torre entera se sacudió. Un impacto brutal contra las columnas de acero hizo que mis tazas de café cayeran al suelo y se rompieran en pedazos. Algo estaba golpeando la base de la torre con una fuerza descomunal. Se escuchaba el sonido de pezuñas y carne chocando contra el metal, seguido de un gruñido profundo que hacía vibrar el piso. Escuché cómo algo empezaba a raspar el acero. Estaba intentando trepar. El sonido de uñas duras resbalando por los pilares metálicos me llenó de pánico. Agarré mi arma, le quité el seguro y apunté hacia la trampilla del suelo que servía de entrada. Si esa cosa lograba subir esos 20 metros, yo no tendría a dónde escapar. Le iba a vaciar el cargador entero en esa cabeza deforme si asomaba la cara. Subió unos 5 metros. Pude escucharlo raspar la estructura, pero el acero estaba resbaladizo por la escarcha de la madrugada. Escuché un golpe seco cuando cayó de nuevo a la tierra. Un chillido agudo, casi de frustración, cortó el aire de la noche. Después de eso, solo escuché pasos pesados, caminando en 2 patas, alejándose lentamente hacia la profundidad de los árboles, hasta que todo volvió a quedar en silencio. No pegué el ojo en toda la noche. Me quedé apuntando a la trampilla hasta que el sol inundó la cabaña con luz. Cuando finalmente tuve el valor de bajar, casi me vomito en las escaleras. En la base de la torre, los pilares de acero estaban llenos de abolladuras. El suelo estaba revuelto y lleno de esas horribles huellas de pezuñas que se convertían en pies humanos. Y en uno de los postes había dejado algo incrustado. Era la cabeza del oso negro que había encontrado semanas atrás. Estaba empalada en una barra de metal de la escalera, con los ojos arrancados. Esa criatura no solo mataba por matar. Quería que yo supiera que estaba ahí. Quería aterrorizarme. Renuncié a mi trabajo esa misma mañana. Conduje hasta la estación central. Entregué mi placa y mi arma y nunca volví a pisar las montañas de Virginia Occidental. La gente de la ciudad no entiende. Creen que la naturaleza es pacífica, que los bosques son lugares para conectar con uno mismo. Pero la naturaleza es un matadero. Y allá afuera, en la profundidad de los Apalaches, hay depredadores que no están en ningún libro de biología. Cosas que se ponen la piel de un ciervo, pero que nos miran como nosotros miramos a las hormigas. Si vas al bosque, mantén los ojos bien abiertos. Si lograste llegar al final de este aterrador archivo y nunca quieres encontrarte con un no ciervo en el bosque, apoya este canal. Deja tu like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte las próximas historias de terror real y metrajes encontrados. Comparte este video con alguien que le tenga miedo a la oscuridad. Y recuerda, si el bosque se queda en silencio, no te detengas. Buenas noches.